Bueno, la negativa de Rusia a prorrogar el acuerdo para permitir esa exportación de grano ucraniano tras el incumplimiento del mismo por parte de Estados Unidos, fundamentalmente, ha iniciado otra guerra interna en el seno de la Unión Europea, porque ahora lo que han hecho es trasladar la guerra interna, ¿no? Más bien la ha revivido. Recordemos que hace unos meses los países del este de Europa, con Polonia y Hungría a la cabeza, extraña alianza en los tiempos que corren, ¿verdad?, rechazaron importar cereal ucraniano porque este llegaba sin aranceles ni controles sanitarios y estaba inundando los mercados locales, amenazando la supervivencia de los sectores agrícolas de estos países. Finalmente, junto con otros estados del este de Europa, lograron que la Comisión Europea pasara por el aro y respaldara el bloqueo de este grano, que se llevaba fundamentalmente por tierra, a través de ferrocarril, también a través de camiones, de forma que los cereales pues, se han estado enviando a España, Italia, Francia y Portugal, pero no a estos países fronterizos que, como digo, habían protestado y habían conseguido un bloqueo, ¿no? Es importante también saber que buena parte del cereal que estamos recibiendo nosotros lo recibimos vía marítima. Claro, vía marítima es a través del puerto de Odesa, ese puerto de Odesa que está siendo bombardeado día sí, día también. Es importante entender que Ucrania no está en la Unión Europea y por lo tanto sus productos tenían una serie de restricciones para ser vendidos en el viejo continente, restricciones que fueron eliminadas tras la entrada de Rusia en la guerra y que son unas restricciones que, bueno, pues, que se han estado aplicando hasta ahora y que han evitado precisamente eso, que se inundara el mercado de productos agrícolas ucranianos, mercado europeo, estoy hablando sobre todo de estas zonas, ¿no? Ahora, con el puerto de Odesa bombardeado cada día, se hace más necesario que nunca garantizar esa salida del cereal por el norte del país, pero como digo, los países receptores se oponen para salvar a sus propios sectores agrícolas. Pero lo que se está ocultando a la población, siempre hay algo que se oculta, porque claro, aquí no faltan piezas para poder comprenderlo, pero vamos a aportarlas aquí. Borrell, que es el que está solicitando ahora fundamentalmente que otra vez vuelva a abrirse ese corredor y que Polonia y que Hungría acepten el cereal. En general, todas las autoridades europeas tienen un interés especial en garantizar que el grano ucraniano se exporte y que no tiene nada que ver con los derechos humanos. Es un interés que tiene mucho que ver con los de las grandes multinacionales de alimentación y los fondos de inversión occidentales que han entrado en los últimos meses en el capital de las empresas de cereales ucranianos, aprovechando las reformas legislativas que les han abierto la puerta del país de par en par. Una puerta que también estaba cerrada antes de la entrada rusa en la guerra y que podría abrirse por completo en el año 2024, en enero, porque es cuando entra en vigor el levantamiento parcial de la moratoria que prohibía la compra de suelo agrícola por parte de extranjeros, que es una reforma legislativa que se adoptó en el año 2020 por el Parlamento ucraniano, con notables presiones de Washington y Bruselas, según denunciaron algunos de los parlamentarios ucranianos, y con un papel destacado del Banco Mundial, que condicionó sus propios créditos a medidas que facilitaran la venta de suelo agrícola y el uso de la tierra como colateral, como garantía, para acelerar lo que ellos denominaban la inversión privada extranjera en la agricultura ucraniana. Vemos una vez más cómo hay intereses foráneos aquí. Cuando ponemos esto sobre la mesa, entendemos mucho mejor este afán de Borrell y compañía por garantizar a toda costa las ventas de cereales ucranianos, aunque ello implique destruir la producción de países de la Unión. Pero claro, esto no sale en los periódicos. Y al mismo tiempo se habla de esa hambruna global, que como bien decías, pues Rusia ha ofrecido a los países africanos su propio cereal. Veremos finalmente si esto se concreta en esa cumbre africana que se va a celebrar en los próximos días, cumbre países africanos-Rusia, y luego posteriormente en esa reunión de los BRICS, que tendrá lugar también a finales de agosto y que ya pues como novedad Putin ha confirmado que no va a participar personalmente, al menos en presencia física, sino de forma virtual, y que el que acudirá será Lavrov, ¿no? Todos estos temas pues se tratarán ahí, pero ahora el problema fundamental lo tiene Europa, lo tiene el seno de Europa, porque incluso entre países que no comparten su misma visión respecto al conflicto ucraniano, como Polonia y Hungría, pues hay una alianza precisamente para evitar que entre ese grano ucraniano, perjudicando a estas multinacionales que, como digo, se hayan posicionado, multinacionales agroalimentarias con importante presencia de fondos de inversión norteamericanos, fundamentalmente, Eva.